no ver Televisa, porque manipula la información. Presenta en estas horas un informe sobre la situación de la protesta en la Ciudad de México y presenta un caso de estudio que son las marchas conmemorativas del 2 de octubre. Es un informe importante sin duda porque está retomando lo sucedido hace algunas semanas con esa manifestación que, como sabemos, bueno, pues derivó en agresiones directas a periodistas, a comunicadores. Por una parte, estamos viendo también la aparición de personas embosadas que destrozaron cosas, en fin, un conjunto de elementos, de ingredientes, digámoslo así, que formaron parte de esta manifestación del 2 de octubre en el marco del 45 aniversario de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Le agradezco a Darío Ramírez, que es el director de Artículo 19, que me tome esta llamada telefónica para que nos cuente el alcance de este informe y los datos más relevantes del mismo para quienes nos escuchan en la República Mexicana. Darío, buenos días, te saludo, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues sí, en seguimiento, te recordarás que exactamente hace unas semanas comentábamos aquí en tu espacio la red de monitoreo que íbamos a armar y que armamos para la marcha del 2 de octubre. En esa red, que constaba de 120 periodistas en el terreno, lo que buscaba era arrojar el diagnóstico sobre la violencia, sobre qué está sucediendo dentro de nuestras manifestaciones, dentro de la protesta, en estas fechas tan conmemorativas como el 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre y evidentemente el 2 de octubre. En este sentido, ahora ya creo que podemos conocer un poco más lo que sucedió el 2 de octubre y eso nos debe de dar un pie para tomar medidas de prevención que no van a suceder muchos de las agresiones que tenemos documentadas. Los datos duros la verdad son escalofriantes, sobre todo porque están insertos en un contexto donde la violencia contra la prensa es recurrente y es casi es recurrente y los números aquí lo dicen. Nosotros tenemos que dentro de las marchas tenemos documentados 46 casos de agresiones contra la prensa, directamente contra la prensa. El 90% de las agresiones, Carmen, provienen de cuerpos de seguridad, es decir, de granaderos. También tenemos casos y documentados casos de personas vestidas de civil agrediendo a la prensa. Pero aquí lo importante es qué está sucediendo, esa relación bastante dañina que hay hoy en día entre la prensa, que está haciendo su trabajo, que está haciendo una cobertura, y el cuerpo de granaderos. Yo invito a la audiencia que revise el informe en la página de Artículo 19, www.articulo19.org, y ahí podrá ver las imágenes que logramos recoger a través de esta red que te comentaba, que le titulamos Rompe el Miedo, porque ahí están las imágenes que hablan mucho más que pues todo el texto, que consta de 25 cuartillas. En ella vemos la ausencia, la agresión directa de granaderos contra reporteros que están haciendo su trabajo, se identifican como tal y aún así son detenidos, agredidos, pegados con toletes, con escudos. Y además, ahí en el mismo informe, creo que una cosa valiosa desde nuestro punto de vista es más de 15 testimonios de los mismos periodistas agredidos por la policía. Y concluimos varias cosas y además con recomendaciones. Una de ellas sería trabajar con el gobierno del Distrito Federal, como en muchos países, para que tengan protocolos de trabajo con la prensa. Evidentemente, una disculpa pública a todas estas personas que sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales, y al mismo tiempo en el informe hacemos toda una tipología del tipo de agresión que sufrieron los comunicadores y periodistas. Este informe, Darío, bueno, pues contiene todo esto, está ya disponible en la página de Artículo 19, supongo. Sí, exacto, es la www.articulo19.org, el banner está ahí luego, y ahí está toda la información, las fotografías, los videos y los testimonios. Digamos que aquí, bueno, se conjuntan las informaciones que se pudieron recabar a lo largo de estos días y en la jornada misma del 2 de octubre. Encuentras en particular que el tema de las agresiones a periodistas y comunicadores agredidos sería, bueno, todos los ángulos que acabas de mencionar, pero ahí estamos hablando de decenas de personas que estaban en esa condición.
Sí, lo que pasa aquí, la puntualización que nosotros queremos hacer con este informe es conocer el tipo de violencia en un grupo específico, porque es con el que nosotros trabajamos, que es la libertad de prensa, un grupo específico en contexto de crisis. Entonces, en este sentido, vemos, por ejemplo, que la mayoría de las agresiones fue cuando los colegas periodistas se acercaban a hacer cobertura de algún acto que estaba haciendo la policía. Y la policía sí vemos sistemáticamente una animadversión contra los colegas periodistas que están haciendo su trabajo. Eso es lo que querríamos corregir con el gobierno del Distrito Federal. Sobre Darío Ramírez, sobre el tema de aquellas personas que con mucha claridad se observa atacaban a los policías y hacían destrozos, y estos que algunos han llamado halcones, o gente que pudo haber sido infiltrada en la propia manifestación, que tenía por su naturaleza y condición una vocación pacífica, de esa parte de la historia que pudieron encontrar con claridad. También tenemos 8 casos directamente documentados y con testimonios, 8 casos de personas, digamos, civiles, así les llamamos porque no tenemos ningún calificativo hacia ellos, agrediendo directamente a la prensa y robando equipo. También está en el informe, en esa tipología que te decía, y en ese desglose de perpetradores, y lo tenemos perfectamente señalado. Inclusive también tenemos 4 casos de civiles que actuaban como policías, como se ha dado a conocer en los medios de comunicación. No tenemos la certeza que eran policías porque nunca se identificaron como tales, pero sí tenían la anuencia de la policía y actuaban como tales. Entonces también tenemos esta documentación. Evidentemente en las recomendaciones hacemos esos señalamientos inclusive que van más allá, por ejemplo, la identificación de cada uno de los granaderos con número para saber quién está cometiendo qué, los protocolos para trabajar en momentos de crisis, de ausencia, y ahí en las fotografías que te menciono, Carmen, podrás ver pues nuestra policía capitalina aventando piedras, y me parece que si hablamos del uso legítimo de la fuerza, pues en ningún momento los principios internacionales te dicen que se pueden romper los protocolos y responder como si fuera una pandilla contra otra. Entonces, en ese sentido, creo que el aparato visual que pusimos ahí en el informe sirve para tener claridad de qué estamos hablando y que no piensen que es una interpretación de la violencia por parte del artículo 19. Ahí están testimonios, ahí están fotografías y evidentemente ahí están las recomendaciones que hacemos. Ahí están conjuntas en este documento, Rompe el Miedo, del artículo 19, este informe sobre la situación de la protesta en la Ciudad de México y este caso de estudio que nos describes, Darío Ramírez, marchas conmemorativas del 2 de octubre. Te agradezco que nos cuentes, Darío, y bueno, pues para el que esté interesado, como decíamos, se puede ya consultar directamente el documento completo en la página de ustedes en el artículo 19. Ahí está, Carmen, y también está, por ejemplo, un mapa donde identificamos dónde fueron los actos de violencia y está muy claro que dónde fueron y cómo actuó la policía. En fin, es algo interactivo que también creemos que así se puede entender mejor. Ojalá se dé el interés y ojalá el gobierno siga respondiendo. Ahí está Darío Ramírez, te agradezco muchísimo tu presencia, gracias, buenos días. Muy amable, Carmen. Gracias al director de Artículo 19 en México. Son las 8 de la mañana en punto.